Comentario antisemita del día. Primer aviso. El video de Diego Rusarín tratando de salvar al mundo con comunismo me da un cringe bien potente que se me eriza la piel de solo imaginar que alguien pueda vivir en una nube tan fuerte. Porque sí, señores, que seas consciente de tu privilegio no te hace mejor persona. Pero bueno, vamos con la polémica del día. Realmente a nadie le importa. Yo creo que realmente vayan a leer los comentarios de ese video y van a ver fácil 10.000 cubanos diciéndole que está imbécil. No les quito la verdad. Cuando estás basado, estás basado. Pero bueno, gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer lo que vendría siendo el ranking, el top, no sé cómo le voy a poner en el título, me lo robaré tal vez, de los 20 uniformes que yo considero indispensables. Primero que nada, usted va a decidir qué tan indispensables son dependiendo de la modalidad de juego que usted prefiera. Así es, usted, ¿qué opina? Usted será lo que determine realmente si vale la pena o no este video. No. Pero bueno, no se incluirán aquí uniformes de temporada ni de paga. ¿Qué quiero decir con eso? Que Magneto, Thanos y otros están fuera. Solamente incluiré uniformes que pudieran costear en este momento, ahora sin contar los de Navidad. Así que bueno, son uniformes que yo considero indispensables para cualquier cuenta. Juegues jefes, juegues PvP, juegues ABL, juegues ABX, juegues con tu cosita. Yo los considero que son indispensables lo que le sigue. Así que ustedes me dicen cuáles comprarían primero. Así que vamos a comenzar. Tenemos un total de 20 uniformes. No hay menciones honoríficas porque me dio una pereza animal hacerlas. De hecho estoy haciendo un esfuerzo monumental no acostarme en mi cama a acumular adipocitos. Dato del día. Pero bueno, en el número 20 he decidido colocar a la anciana con el uniforme de Multiverse of Madness o el místico desatado. Es un uniforme del juego realmente, creación original, tengo entendido, en el cual pues se vuelve un personaje de tipo PvP al ser un reflejante o básicamente el mejor reflejante del juego junto con Silver Surfer. Con la ventaja de que este personaje ahora también es un potenciador de daño elemental y con su liderazgo de ventaja a los detonantes a personajes que sean detonantes como Blue Dragon, por ejemplo, los beneficia muchísimo con este tipo de personajes, ya que tanto te potencia el daño elemental como los ataques con el liderazgo. Es uno de los mejores por el simple hecho de que es lo que vendría siendo un reflejante, y es realmente obligatorio tenerla, ya que se ocupa demasiado en el tema de potenciación de jefes, dependiendo de las fases. Yo realmente no la he ocupado tanto, pero cuando empecé a jugar fases altas de Ultron sí la llegué a ocupar una cierta cantidad, pero no está de más tener un personaje así que puedes utilizar mucho en Dormammu también. Entonces, como les digo, se los recomiendo bastante, es pero muy buena. Desgraciadamente ella como atacante es un pedazo de caca, entonces simplemente se queda en el último. Y en el número 19 he decidido colocar casi hasta el final a todos los potenciadores, pero yo creo que el más importante de casi todos los combates, el señor Transmaster con el uniforme de Black Widow. Ok, basado en la película de Marvel Studios que tú ni yo vimos, es uno de los mejores personajes por el simple hecho de que es potenciador. Realmente como atacante es pésimo, muy malo, tiene un daño muy mediocre, pero tiene la ventaja de que tiene una pasiva que beneficia a los de... Disculpen. Tiene una ventaja que beneficia a lo que vendría siendo los maestros de armas, y aparte la pasiva de potenciación está en su uniforme. Realmente se ocupa demasiado porque no hay potenciadores combate marón, entonces se ocupa tanto en combate villano como lo que vendría siendo en ABL, como ABX, como jefes, como otras modalidades. Es muy utilizado sobre todo para potenciar personajes como Moon Knight o Star-Lord cuando te piden personajes maestros de armas en fases altas de jefes. Entonces sí, se ocupa demasiado este personaje. Pero bueno, número 19. En el número 18 he decidido poner otra potenciadora indispensable para el juego. No tiene mucho que fue agregada al mismo, que vendría siendo el caso de Ángela, con su uniforme de... con su uniforme de asesino de Asgard. Este realmente es un personaje igual muy malo. Realmente destaca muy poco en jefes, si no es que ridículamente nada. Lo que destaca realmente el personaje es su pasiva de su uniforme para potenciación. Es el único potenciador de tipo universal mujer decente del juego. No es la maravilla, pero es obligatorio para el tema de ABL y de jefes, ya que si la llegas a ocupar considerablemente porque también es maestra de armas.
Entonces, por este tipo de características se llega a ocupar en fases altas como las de Mephisto o las de Null, por ejemplo. Yo que ya llegué a la fase 99 y estoy a punto de llegar a la 99 de Mephisto, realmente la ocupo bastante. E incluso en fases como puede ser, por ejemplo, el caso de Jean Grey. Entonces se las recomiendo bastante por el simple hecho de ser potenciador. Por eso van hasta el último este tipo de personajes. Así que bueno, en el número 18, Ángela. En el número 17 he decidido colocar dos uniformes, pero del mismo personaje, y es el caso de Cíclope. Y de 4, flaco, el uniforme moderno y el uniforme de Dark Phoenix. ¿Por qué? O los 5 Fénix. Porque es un personaje que se ocupa en lo que vendría siendo el detonante varón hasta hoy en día. Potenciación para Magneto en los días tanto de ABL como ABX. Se ocupa bastante en jefes y realmente puede sobrevivir 2 segundos en conquista. Full potenciación, pero sobresale por el hecho de que no existen más potenciadores que le hagan competencia realmente. Más que Misterio, pero como les digo, está fuera del top por ser un uniforme de temporada. Así que número 17, a ver, 20, 19, 18, 17, 16. Con el uniforme de Thor Love and Thunder he decidido poner a Valkyria. ¿Dónde está Valkyria? Valkyria con el uniforme de Thor Love and Thunder realmente es muy decente en ABX. Puede llegar a ser los 10 millones solita o poquito más con el CTP de Ira Brillante. Realmente no es algo muy destacable, no se lo podría aplaudir puesto que es algo muy mediocre para muchos CTP. Golpe en jefes realmente es decente y más que nada se ocupa como soporte. ¿Por qué? Por el tipo de pasiva que tiene ignorar esquiva y aumenta el daño. Sobre todo por el hecho de que es un personaje con artefacto que beneficia el daño. Entonces sí o sí es un personaje que yo considero obligatorio. Necesitan comprar este uniforme ya que, como les digo, se ocupa demasiado. Es de los potenciadores que más se ocupa en el juego. Así que bueno, en el número 16, Valkyria. En el número 15 he decidido colocar a otra que también se ocupa demasiado, pero tiene la ventaja de que está más buena. En el caso de Encantadora con el uniforme de Wars of the Rings. Realmente es un personaje muy malo, pero tiene la ventaja de que se ocupa tanto en supervillana, detonante villano, mujer villana, mujer ay, no recuerdo bien el nombre. El punto, se ocupa mucho en ABL, ABX y jefes. Realmente sí, le he ocupado demasiado en el tema de jefes, pero no sobresale tanto como se lo pudieran imaginar. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Sí, ella es el 15, ¿verdad? Déjenme poner un número porque si no luego me puedo equivocar. Entonces he decidido poner su uniforme aquí, más que nada porque es un potenciador. Realmente es un personaje muy decente, se los recomiendo bastante, como un relleno en el juego. No esperen más de la misma, su función es full potenciación por su pasiva de uniforme. Así que bueno, en el número 15, Encantadora. En el número 14 ya empezamos a ver personajes que sobresalen y he decidido poner al muertísimo de Carnage. Barrido por Ghost Rider recientemente en el meta y otros personajes, el caso de Carnage es específico, ya que es un personaje que sobresale por su tipo de artefacto y es muy pero muy fuerte en el PvP general. Batalla de Otro Mundo es de los personajes que más se utiliza cuando están nerfeados personajes realmente importantes como Ghost Rider, pero él es un personaje que tiene la ventaja de sobrevivir y aprovechar mucho el CTP de ajuste poderoso. Entonces, realmente lo recomiendo bastante. Es bastante bueno en jefes, pero está por el nivel del Capitán América, por lo cual está por debajo de Black Panther y Moon Knight potenciado con la potenciación al máximo, con la colección al máximo. Realmente muy buen personaje, lo recomiendo bastante. Yo lo tengo a nivel 80, pero ya no me rinde para Batalla de Otro Mundo para nada, debido a que los metas actualmente lo hacen cagada y lo hacen llorar. Así que realmente pasó a la historia como un personaje muy bueno y se queda en el número 14, aunque estuve muy cerca de no incluirlo en este top realmente. En el número 13, ya que pensaba meter a Sin, por ejemplo, como potenciadora, pero realmente prefiero que metan a Valkyria. En el número 13, he decidido colocar a Spider-Man. El señor Spider-Man, el auxilio arruinaste muchas generaciones, es uno de los personajes mejor definidos en el tema de PvP. Con el uniforme de Back to the Classic he decidido colocarlo en el número 13 por el simple hecho de que porque entre más me crece, y por el hecho de que es un personaje muy bueno en duelo dimensional. Ya no es lo mismo que era antes, es muy decente en jefes por debajo de Carnage y muy decente por debajo de Carnage en todas las cuestiones de PvE. La ventaja que tiene es el PvP, conquista decente, batalla de Otro Mundo muy bueno, duelo dimensional donde más sobresale. Actualmente se encuentra súper barrido del meta por personajes que vamos a mencionar más adelante, pero bueno, se queda en el número 13 como un personaje que posiblemente barra indefinidamente de este top más adelante.
Y en el número 12 he decidido colocar a Chocopantera con su uniforme de El Rey sin Corona. Aunque les duele la cola a muchos, este es el meta actual de lo que vendría siendo ABX, con muy poca diferencia con lo que vendría siendo Moon Knight. Pero también es uno de los mejores personajes del tipo combate en el juego, solo por debajo de Octopus. Muy pero muy bueno, con un proc relativamente friendly. Es un personaje que aprovecha muy bien el daño por impacto en cadena y se pide demasiado en el tema de jefes. Demasiado, es de los personajes que más me apurro ver en las fases altas de jefes, sobre todo en las de Null, Mephisto y Ultron. Entonces, como les digo, es muy pero muy bueno, pero desgraciadamente muy dependiente de su tier 4, y para sobresalir en ABX realmente necesita el CTP de ira poderoso. El artefacto es una maravilla del personaje, pero como les menciono, muy bueno, pero tal vez no valga tanto la pena, por lo cual en lugar de Black Panther pueden tomar en cuenta el uniforme de Moon Knight, que se me hace una reverenda cagada asquerosa del esnable, uno de los mayores pecados ante la humanidad que han existido, ya que es un tier 4 muy mediocre. Realmente este solo valdría la pena por la colección, y aún así piénsela bastante antes de colocar este tipo de personajes en sus listas de deseados en uniforme. Pues como les digo, estos personajes ya es muy viejo, por eso prefiero a Black Panther, que es mucho mejor en todo sentido a Moon Knight, incluso en jefes. Así que bueno, en el número 12 Black Panther, y en el número 11 he decidido colocar uno de mis personajes favoritos del juego, y sí, este puesto es un fanboyismo: el gran y poderoso Odinson con el uniforme de Vengadores 1.000.000 de años antes de Cristo. Muy pero muy, así lo voy a recalcar, solicitado en jefes. Es de los personajes que mayores requisitos se piden en jefes. ¿Por qué? Incluso más que el propio Thor. De hecho es un sustituto muy bueno. A nivel 80 es una cosa violenta. Es como un papá borracho con un six de Tecate que vive en Latinoamérica. Pega que ni siquiera sientes en el rostro después de la parálisis cerebral. Ya te dio un derrame cerebral. De verdad, es muy pero muy bueno el personaje en jefes. No es un proc friendly para nada, pero aprovecha muy bien el CTP de Justiciero. Meta actualmente junto con Star-Lord, ya que deberíamos definir cuál de los dos son metas dependiendo de la temporada, ya que hacen básicamente lo mismo de puntaje. Este les gana por aproximadamente menos de 100.000 puntos en lo que vendría siendo Alien Villano. Muy pero muy bueno, y en PvP se defiende como papá borracho igualmente. Es muy buen personaje, desgraciadamente es costoso. Es muy costoso. Aproximadamente la economía de un país de Centroamérica te cuesta subir este tipo de personajes. Ni siquiera Lobo, el megalodón de España, se atreve a subir este tipo de personajes. Así que bueno, en el número 11, el buen Odín. Y en el número 10 he decidido poner un personaje que para mi gusto es un pedazo de mierda, pero bueno, tampoco es tan malo como se lo imaginan. Nebula con el uniforme de What If. ¿Dónde está Nebula? ¿Dónde está? Mami, ¿dónde está Nebula? ¿Más abajo? No, mamá, está más arriba. Mamá, tú no me entiendes. Mamá, no la hallo. No la hallo, qué pedo, estoy ciego. Señor, estoy ciego, no veo Nebula. Aquí está, aquí está, mira. Nebula con el uniforme de What If. Y si de Marvel Studios es meta actualmente de lo que vendría siendo ABX. Bueno, a ver, aquí podríamos incluir a Tetotas y a lo que vendría siendo Valkyria, pero esta tiene la ventaja de que por sí sola ya es muy buena. De hecho, podría llegar a ser los 12 millones ella sola, y las otras 3 no. Actualmente sigue existiendo el triple ira, solamente fue She-Hulk barrida del meta, incluida esta desgraciada, pero la recomiendo 1000 veces y la veo más indispensable a ella que a las anteriormente mencionadas. Así que como les digo, muy pero muy buen personaje, abriendo lo que vendría siendo el top 10 de este ranking. Y la verdad, simplemente eso, realmente lo demás es un pésimo personaje en casi todos los sentidos de la palabra. Pero bueno, vamos a continuar. En el número 9, Hela con el uniforme de What If. Bueno, pues ya no es la peor actualización del juego lo que vendría siendo la de What If, ya que incluyeron a Rogue, pero bueno. Vamos a hablar de un personaje que a mí en lo particular me gusta mucho, porque también se requiere bastante en jefes debido a sus características. Hela con el uniforme de What If sigue siendo un villano, pero también tiene la característica de que es alienígena femenino, tiene destrucción, tiene mando y tiene maldad. Esto por sí solo la hace un personaje demasiado requerido en el tema de jefes, puesto que personajes como Thanos es de los que también más se utilizan. Entonces, como les digo, muy buen personaje por el tema de que tiene uno de los tier 3, si no el tier 3 más potente del juego. Desgraciadamente, como les digo, sus habilidades particularmente individuales no destacan mucho por hacer daño y no la defienden bastante en PvP. Ella es muy dependiente de su artefacto, pero tanto es meta de PvP como es meta de PvE. La recomiendo bastante, de hecho, subir, pero recuerden, es dependiente de su tier 4, pero sí lo considero un uniforme obligatorio si le vas a meter al competitivo de jefes, porque yo lo estoy utilizando bastante y la voy a subir a nivel 80, de hecho.
Así que bueno, pero si vamos a hablar de metas reales de PvP, tenemos que hablar del número 8, que vendría siendo Wolverine, con el uniforme de Death of Wolverine. Un personaje totalmente apegado al tema del PvP. Él es como una verruga en el cuello con el tema del PvP. No funciona en otra modalidad que no sea el PvP. Creo que no lo recalqué lo suficiente. Wolverine es super PvP. Entonces, les voy a decir algo. Muy bueno, todas las modalidades, absolutamente todas. Dependiente de su artefacto, como no tienen idea. Puede ser muy bueno a nivel 80, claro que sí, pero necesita sí o sí el tier 4 y vale bastante la pena. Con la llegada de Deadpool 3 el próximo año, y si este juego no cierra, va a ser uno de los personajes más utilizados con la mejora que viene el próximo año. Así que puede ser incluso el primer tier 4 en recibir un uniforme después de su uniforme de tier 4. Entonces en el número 8 he decidido colocar a Wolverine. En el número 9, y no porque sea mejor precisamente, sino por el simple hecho de que es un meta y un potenciador, he decidido colocar al Red Goblin, con el uniforme de el Red Goblin. El señor Norman Osborn, o el tengo algo de científico, ya dije la referencia, por favor, no me dejen sin comer. En el número 7 he decidido colocar a este personaje que realmente es uno de los mejores tier 3 del juego, porque realmente ya no quedan muchos, por el simple hecho de que es meta de ABX y hace casi aproximadamente 14 millones el desgraciado. Muy pocos personajes podían hacerlo, incluso antes de la llegada de la colección, y tiene la ventaja de esa misma. En jefes es muy bueno, pero sin ser realmente maravilloso, y en Dormammu apenas llega a ser decente el personaje. La ventaja que tiene sobre todo son las pasivas de su liderazgo y lo que vendría siendo su T2, que lo hacen un potenciador muy pero muy competente para potenciar personajes villanos. Realmente muy bueno, lo recomiendo bastante, y en conquista se sobrevive más o menos. No es una maravilla, pero tampoco es una porquería como Coulson. En el número 6 he decidido colocar a Loki con el uniforme de su segunda temporada, o porque nosotros somos sofisticados. Denme un momento. Perfecto. Bueno, como les decía, en el número 6 he decidido colocar a Loki con su uniforme de lo que vendría siendo la temporada 2, o como me gusta decirle también, Loki Season 2. Gracias, Loki Season 2. Ay, sentí estar rico. Pero bueno, el Loki uniforme temporada 2 realmente no es el mejor tier 4 del juego. Es una de las decepciones más gordas, peludas y anchas del juego. Desgraciadamente pues no es una maravilla en jefes. En ABL y ABX no es el mejor personaje como lo solía ser indiscutiblemente. Lune Snow, Magneto y Jean Grey lo orinan entre los tres y él se deja orinar. Entonces, como les digo, muy buen personaje, pero simplemente se queda aquí porque es un meta indiscutible y muy difícil de jugar. Así que en lugar de enojarme, yo paso de seguir hablando de esta cosa. En el número 5 he decidido colocar polémicamente a Adam Warlock con el uniforme de Guardians of the Galaxy Volumen 3. Una bestia parda. Este es como un papá borracho que te golpea después de enterarse de que vas a estudiar sociología en una universidad privada. Tan tan tan. Entonces, como les digo, muy buen personaje, realmente pega muy duro el desgraciado, tiene unos puños de oro. Meta en lo que vendría siendo todas las modalidades de PvP y sobresale más que Wolverine en todas las mencionadas excepto Conquista, y tal vez medio se van nivelando en batalla de otro mundo. En duelo dimensional indiscutiblemente Warlock es mucho mejor por su habilidad 2, pero bueno, no importa, a final de cuentas es una bomba parda el desgraciado, pega muy fuerte. En PvE se defiende bastante bien, te puede hacer fases muy altas de jefes, aunque ustedes no lo crean, pero tampoco le exijan mucho al personaje. Así que bueno, en el número 4 he decidido colocar al papá de México, Cable, con su uniforme de... ¿Dónde está? Con lo que vendría siendo el uniforme de Corazón de la Oscuridad. Un gran personaje, es el mejor detonante del juego en lo que vendría siendo el tema de jefes, solamente por detrás de Sharon Royce realmente. Desgraciadamente el pobre es como la Unión Soviética, es de papel. Se puede morir muy fácilmente y realmente no lo recomiendo en Conquista, a pesar de que lo he visto con autoridad. Esa gente está enferma, por favor no procuren que no se les acerquen, ya que pueden contagiar algún virus leproso, pero bueno. Se los recomiendo bastante, muy buen personaje. Desgraciadamente solo se utiliza un día de ABL y puede llegar a topar en ABX, pero realmente eso no importa.
pero solamente en la libre. En el número 3 he decidido tocar a lo que alguna vez fue la fantasía de muchos, pero ahora simplemente es el chiste de internet, la Capitana Marvel con el uniforme de The Marvels. Meta de lo que vendría siendo ABX, también le puede hacer muy buena competencia a Jean Grey en lo que vendría siendo su día. No le gana obviamente, pero tiene esa ventaja. Muy buena en PvP, también se defiende bastante bien, pero ya es más pegada al PvE en general. Es mejor que Luna Snow en jefes. Con eso ya gana bastantes puestos, ya que Luna Snow es el mejor velocista en jefes indiscutiblemente. Pero la Capitana Marvel le gana por una cantidad considerable de tiempo a la misma. Tampoco es una diferencia de un minuto, pero estar por arriba de 30 segundos te puede salvar el culo, no en una fase muy alta. Así que bueno, en el número 3, la Capitabla. Y en el número 2 he decidido colocar a uno de nuestros inválidos favoritos y actualmente la fantasía de muchos fans de Spider-Man, el Doctor Octopus con el uniforme de El Fin del Mundo. Muy bueno, es una tetera, tiene 8 brazos, por lo cual puede ser el caso de que tenga 2 penes. Pero lo que en realidad nos interesa es que tiene 3 días de batalla de la alianza como meta indiscutible, mejor combatiente en jefes y es una cosa brutal en Dormammu con la colección. Cabe mencionar ese punto importante, el personaje es muy dependiente de su colección, no significa que sin ella sea malo, pero realmente es una maravilla con la misma. Así que en el número 1 ya indiscutiblemente, y todos los rankings de los años ya se las saben, Jean Grey con el uniforme de Dark Phoenix. Bueno, ¿qué quieren que les cuente? ¿Qué quieren que les diga? Que ustedes no lo sepan. Reina de todas las modalidades del juego absolutamente. Ella y Sharon Rogers están peleando muy fuerte el título del mejor personaje en jefes. Entonces, bueno, aquí terminamos el video porque ustedes ya se saben que este es el personaje indispensable en todas las cuentas hasta así. Tú el individuo que se atreve a jugar por diversión, necesita comprar este personaje porque si no tu cuenta no va a sobresalir y te vas a quedar como un pobre tonto que está jugando por divertirse por un juego que viene en la Play Store. Me das asco. Así que bueno, gente, sin nada más que decir, espero les haya gustado. Yo no lo disfruté en lo absoluto. De hecho me siento muy incómodo y procederé a hacer una denuncia en la Profeco porque no me han regresado mi dinero de una compra en línea que hice hace un tiempo. Así que bueno, bye.